Las escrituras relatan que el pueblo de Israel, al llegar a la tierra prometida, tuvo que enfrentar varias batallas hasta obtener el control de la región. Muchos fueron los rivales, pero hubo un pueblo que tuvo un destaque especial: los filisteos. ¿Quiénes fueron los filisteos? ¿Cuál era el origen de este pueblo? ¿Qué evidencias comprueban su historicidad y su vínculo con los piratas del Mediterráneo? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Al estudiar la historicidad de los filisteos, es posible notar un vínculo con un grupo de pueblos denominados pueblos del mar. ¿Quiénes eran estos pueblos? El término pueblos del mar es un término utilizado por los egipcios. Los egipcios se referían a diferentes invasores que llegaron a sus costas. Algunos de ellos no necesariamente venían del mar como tal, algunos eran los del área de Lidia, otros venían de Siria, pero hicieron su invasión a través de barcos, entre ellos Luca, Teresh, Ekvesh y otros pueblos vecinos que invadieron Egipto. Los egipcios se encargaron de tratar de rebatirlos. Ellos tenían el conocimiento del bronce, estos otros pueblos, algunos de ellos tienen el conocimiento del hierro, teniendo armas superiores a las de los egipcios que eran utilizados en favor de ellos. Los pueblos del mar eran un grupo de personas que en el tiempo de la edad de hierro, aproximadamente entre el 1200 y 1100 a.C., eran un grupo de personas inmigrantes que aparentemente venían desde el oeste, posiblemente desde el mar Egeo, un grupo migratorio muy fuerte que daba evidencias de que algo muy extraordinario había sucedido en esa época, posiblemente la inestabilidad política, las circunstancias económicas, el hambre, sequía o alguna cosa semejante, parece que provocó una migración masiva de gente, de personas de la zona del mar Egeo, posiblemente provenientes de la cultura micénica, y digamos la denominación pueblos del mar se la da el faraón Ramsés III, quien fue que tuvo el mayor enfrentamiento con este grupo de personas, y es un nombre que da a entender una generalización, porque este grupo de personas, denominados los pueblos del mar por Ramsés III, por el hecho de que la invasión más fuerte él la sufrió en las costas del delta del río Nilo, en la zona, digamos, de la zona de Egipto. Así que ellos logran repeler algunas de estas invasiones. La segunda ola grande, estamos hablando del tiempo de Merneptah, el siglo XIII a.C., ya en la segunda ola de personas o de piratas, podríamos decir, piratas de los mares de ese tiempo, tenemos que dentro de ese grupo estaban los Peleset. Esos podríamos decir que eran los que particularmente eran gente de los mares, ya que ellos venían de las islas del Egeo. Estas islas habían sido invadidas por micenios que venían desde Grecia, habían descendido a estas islas y más adelante continúan estas invasiones tanto en Anatolia, lo que es hoy Turquía, Ciro-Palestina y hasta Egipto. El término pueblos del mar aparece principalmente en los escritos y documentos egipcios. Este fue un término utilizado para referirse a ciertos navegantes invasores provenientes del norte. Pero ¿qué se sabe sobre el posible origen de estos pueblos? ¿De dónde específicamente provenían? Pues estos Peleset o estos filisteos y estas tribus, vemos que étnicamente debían haber estado relacionadas a los griegos. Cuando vemos la cultura material
de los griegos, vemos los símbolos y vemos las diferentes formas que ellos utilizaban en sus cerámicas, los colores bicromos o policromos. Estas tradiciones las vemos que se reflejan en el registro arqueológico de los Peleset o los filisteos. Aún las deidades, vemos el caballo con el jinete, los colores que ellos adoptaron, algunas de las formas del periodo geométrico más adelante las vemos reflejadas. En este caso, esta Ashdora, o proveniente de Ashdod o Asdod en la Biblia, son tradiciones que vemos similitudes entre los helénicos. Vemos el horno o una fogata ceremonial que había en los palacios, vemos los tipos megarones, los tipos de palacios que eran similares a los que había en Grecia, vemos costumbres del uso del hierro, vemos costumbres en algunos de los lenguajes. Y hubo ciertos problemas de la civilización micénica y de la ciudad de Troya, el reino de Troya, que eran tremendamente fuertes, pero por alguna situación ellos estuvieron en guerra y naufragaron, es decir, se destrozaron la civilización micénica y la ciudad de Troya y otros que había por ahí. Y entonces ellos salen de ahí en busca de tierras y lugares donde poder establecerse, porque ya ahí no se podía estar. Y entonces salen y comienzan a viajar por el Mediterráneo, el mar Egeo primero, la parte del mar Egeo, después el Mediterráneo, y asaltan, por ejemplo, Ugarit, que era de los hititas, la actual Turquía. Después siguen más adelante en Fenicia y toman también Fenicia. Y siguen y finalmente se establecen en la parte costera de Canaán, lo que hoy es Israel, desde Tel Aviv, la capital de Israel, hasta la frontera con Egipto. Eran un grupo interracial, compuesto por personas de diferentes lugares, de diferentes extractos, digamos, de ramas genéticas diferentes. No se puede decir que eran solamente helénicos o eran micenos o de la isla de Creta. Se dice que los pueblos del mar llegan de la zona de Creta, llegan de Chipre, llegan de Anatolia, del norte, llegan a las costas de Egipto y específicamente Ramsés III es el que identifica entre los pueblos del mar a 5 grupos raciales y entre ellos los filisteos. De los 5 grupos raciales que identifica o que menciona Ramsés III con estos grupos que él tuvo enfrentamientos bélicos, digamos el más conocido o el único conocido históricamente que tiene una base fuerte son los filisteos, a los cuales él llama los pelestés, y que después la Biblia le llamaría los filistines y de ahí la palabra Palestina. Pero establecer el grupo racial, si ellos eran definitivamente un grupo indoeuropeo o eran un grupo camita proveniente del norte de África o eran un grupo semita que surgió de alguna forma de la zona de la Mesopotamia o de Palestina, hoy es todavía un poco difícil establecerlo. Diversas son las hipótesis sobre los posibles orígenes geográficos y étnicos de los pueblos del mar. De lo que no cabe duda es de su existencia, ya que las evidencias arqueológicas encontradas así lo demuestran, que descubrimientos en excavaciones dan certeza de la existencia de estos invasores. Bueno, la evidencia más fuerte, como cita textual y bibliográfica, yo creo que es la Biblia. Esa es la evidencia más fuerte que tenemos, pero también existen otros indicios como son la arqueología, con la alfarería, que son encontrados en Palestina, donde nos dan indicios acerca de los pueblos filisteos, los pueblos fenicios, con su cultura, su bagaje histórico, y también otros lugares arqueológicos, ya sea como el templo de Ramsés III, el templo funerario que él tenía, donde fue colocando todas sus batallas y los fue nombrando a estos pueblos con su inclusive particular vestidura, con las cuales usaban plumas en sus cascos
o la descripción de sus carros, en los cuales eran tan fortificados que las flechas y lanzas de los egipcios no hacían daño. También están las cartas de Ugarit del rey Hammurabi, que los nombran a estos pueblos, y también la estela de Atribis, que nombra a los sirios, ya sea a los hititas, y también nombra a los israelitas. Ramsés III cuenta que él, digamos, cuenta sus victorias ahí en los murales de Medinet Abu. Están las victorias que supuestamente él tuvo contra los pueblos del mar. Parece que es así porque finalmente estos pueblos se radicaron en una pequeña comarca de Palestina. Pero también las cartas de Tel Amarna mencionan a los pueblos del mar que llegan, son una horda irrefrenable. De hecho, también ya se mencionan en Ugarit, las tabletas de Ugarit lo mencionan, y de hecho con un protagonismo bastante fuerte en cuanto a los relatos de Ugarit, porque los inmigrantes o estos invasores de los pueblos del mar fueron los que protagonizaron finalmente la caída del imperio hitita, no así del reino de Egipto. Así que hay mucha evidencia epigráfica, mucha literatura en tabletas de arcilla y figuras pictográficas muy interesantes que muestran las naves, los carros y las vestimentas de estos pueblos del mar. El origen de los filisteos y el cambio cultural que hubo en la región de Palestina a fines de la Edad de Bronce hace que muchos historiadores y arqueólogos establezcan un vínculo entre este pueblo y los pueblos del mar. ¿Realmente es posible esta relación? ¿Qué descubrimientos apoyan esta hipótesis? Bueno, los filisteos formaban gran parte de los pueblos del mar porque ellos habitaban sobre la costa del mar Mediterráneo junto con los fenicios. Los fenicios eran un pueblo comerciante y también que nos brindaron la cultura de los números, el arte de escribir, que fue popularizado después por los árabes. Y los filisteos formaban la otra parte, ¿no es cierto?, siguiendo la línea de los fenicios. Ellos habitaban la mayor parte de lo que nosotros conocemos como Canaán. Y los filisteos fueron resistiendo diferentes tipos de ataques. Ellos también eran colonizadores. Se los relaciona con los pueblos del mar, ya que ellos fueron perdiendo terreno en lo que era de la zona agrícola y fueron retirándose más hacia la zona costera. Bueno, los filisteos se estima que vivían en Creta y ellos forman parte de estos pueblos del mar. Entonces, como ya mencionamos, el faraón Ramsés III los combatió y no los dejó tomar Egipto. Ellos se fueron allí. Y los palestinos, los filisteos, se establecen ahí en la costa de Canaán. De paso, la palabra Palestina se entiende que es de origen de la palabra filisteos, en distintos idiomas, distintos dialectos, y finalmente los filisteos fueron los que crearon, diríamos así, Palestina. Y ellos se establecieron ahí, fue un pueblo muy guerrero, y cuando Israel estaba ahí también, estaban en lucha permanente con los israelitas y filisteos, como hay, por ejemplo, varios incidentes especiales. Podemos leer aquí en Jueces, el capítulo 16, la historia de Samsón. Dice: los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Tenían el dios Dagón, tenían el dios Astoret y Baal Zebú, que después se transforma en Beelzebú. Y los filisteos están allí presentes como uno de los 5 grupos y son conocidos por algunas características, por su lenguaje, por su cultura, por las costumbres que tenían, mientras que los otros 4 grupos es como que se perdieron en la historia por alguna razón política, económica y de locación geográfica. Uno de los 5 grupos, los filisteos, son los más conocidos actualmente. En las Escrituras
se presentan algunas características militares y religiosas del pueblo filisteo. Hoy, a través de estudios y hallazgos de la arqueología, es posible conocer más sobre su cultura, sus principales ciudades, su alfarería y sus armas de guerra. La cultura filistea fue una cultura muy particular y muy distintiva con respecto de los pueblos del antiguo Cercano Oriente. Tenían una cultura específica, diferente de la egipcia, diferente de la cananea, diferente de la siria, o de la hitita o de la siria. Y ellos tienen bastante influencia desde donde ellos vinieron, su origen geográfico de la cultura micénica. Y los filisteos en apariencia no eran muy diferentes de los cananeos, de la gente semita, lo que hace pensar que ellos posiblemente el origen fuera común. Pero hay cosas interesantes de destacar con respecto de ellos. Finalmente, cuando fueron derrotados por los egipcios y después de haber sido ellos protagonistas de diferentes batallas bélicas ahí en el antiguo Cercano Oriente, se quedaron a vivir en el sur de Palestina. Si nosotros pensamos entre Egipto y Canaán, el puente de cruce entre Egipto y Canaán, bordeando la costa del mar Mediterráneo, eran las 5 ciudades filisteas: Asdod, Ascalón, Ecrón, también la ciudad de Gaza y, bueno, una más, 5 ciudades de las cuales la más famosa fue Ascalón, era como una puerta de entrada a Palestina. La cultura filistea era muy similar a la que había en Grecia, la Grecia del segundo milenio, la Grecia de la época de hierro. Así que cuando vemos la máscara atribuida a Agamenón, el mítico rey de Micenes, que realmente no estamos seguros si realmente este es el Agamenón que registra la Ilíada y que Schleiermacher era tan fanático y estaba tan obsesionado con encontrar después de todos estos intentos por darle vida a la Ilíada. Pero vemos que la cultura material es similar a la que encontramos en Filistea, donde había algunos sarcófagos con rostros humanos bien similares a estos. Si ustedes pueden notar, estos sarcófagos, sarco, carne, fagos, come carne, eran en barro y tenían expresiones similares a las máscaras funerarias que se han encontrado en Micenes. Asimismo, los filisteos, si es por hablar de en qué se destacaron ellos, sobre todo por la manufactura de una cerámica muy especial. Ellos no tenían la cerámica típica y común de color marrón de la zona y de la época. Ellos habían logrado hacer un trabajo muy interesante con el barro a través de una técnica quizás aprendida en Creta o en Chipre. Ellos tenían hornos con desoxigenación, es decir, hornos que se le quitaban el oxígeno, y la cerámica tomaba un color blanco pálido, o ellos decidían por alguna técnica especial si tuvieran un color rosado, blanco o plateado. Y aparte de eso, que digamos era muy típico de los filisteos, la pintura de color rojo y negro en la cerámica, que la hacía una cerámica muy llamativa y especial. También encontramos en la isla de Creta, encontramos un disco